Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo curso en Miele Center. En este caso estamos en el Miele Center de Claudio Cuello, en el centro en Madrid, en el número 17. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Escarpa. Encantado de volverla a ver, hemos hecho mucho curso con ella, sobre todo de pan, que es lo que vamos a hacer esta tarde. La hemos echado mucho de menos, nos ha pasado muy bien el curso. Pero bueno, hoy os lo llevamos a casa para que os enseñe a hacer pan. Además tiene una receta deliciosa y que creo que es muy sencilla y que la vamos a poder hacer en casa. Nuria, de profesión, es psicóloga. Y siempre me lo contaba, ¿no? Que también hacer pan es una terapia de psicología total, ¿no? Y que nos va a ayudar. Entonces, hace muchos eventos también con nosotros de coaching, con empresas y la verdad que es una tarea muy entretenida y además que es divertido, que aporta mucho, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? El hacer el pan. Sí. Entonces, Nuria trabaja en el obrador de pan 3 letras pan, perdón. En su web podéis ver la dirección, la que tiene la panadería, tiene una delicadez en el pan. Y uno de ellos, que nos lo va a traer aquí para que lo podáis replicar en casa y conocer toda su labor, ¿no? Porque tiene también su parte compleja y parte sencilla, ¿no? Que lo va a enseñar todo Nuria. Vamos a utilizar nuestros hornos. En cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta, sea del horno, función y demás, nos la podéis hacer llegar, o bien sea de la receta o cualquier curiosidad que le queréis preguntar sobre el pan a Nuria, aprovechemos que es el momento. En el ordenador vais a tener un banner en el lateral donde podréis anotar estas preguntas y al momento pues las vamos a ver y os vamos a hacer llegar la respuesta. Y sin más os dejo ya con Nuria, Muchísimas gracias. Todo lo que nos va a preparar. Pues muchas gracias, Elena. Vamos a comenzar en este espacio singular en el que hemos estado en varias ocasiones compartiendo aquí con mucha gente, pero ahora nos toca compartir a cada uno desde su casa. Y oye, si tenéis alguno o alguna de los ingredientes en casa y podéis también replicarlo en el mismo momento, pues bienvenido sea. Me voy a quitar la mascarilla si os parece conveniente para que así se pueda entender mejor y podamos de alguna u otra manera también pues seguir una receta. Una receta que es una receta de un pan que le hemos llamado un pan inclusivo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de panes enriquecidos, que tienen que ver con el típico pan de molde, ¿no? que compramos en cualquier tienda o en cualquier panadería, en cualquier supermercado, lo que hacemos es bueno, pues tener un pan que es enriquecido. ¿Y qué quiere decir esto de que sea un pan enriquecido? Pues que un pan enriquecido lleva más cosas aparte de la harina, la levadura, sea de cerveza o de panadero o de masa madre, y la sal, es decir, lleva otro tipo de ingredientes. Y esos ingredientes bueno, pues hacen que la masa sea una masa más rica en azúcares, más rica en leches que a veces llevan, incluso hay algunos como el brioche, ¿no? Que llevan mantequilla y que necesitan fermentar. En este caso, nosotros lo que hemos elegido es realizar un molde enriquecido que pueda ser apto para todo el mundo, por eso lo llamamos el molde inclusivo, porque puede ser apto para veganos, puede ser apto para personas con algún tipo de intolerancia o alergia a temas de lácteos, ¿no? Porque no los lleva. Y bueno, tiene esa apariencia de un molde, de un pan de molde que nos puede, bueno, pues gustar tanto a grandes como a pequeños en casa, ¿vale? Entonces vamos a empezar siempre las recetas desde una masa. Y tenemos la suerte de estar aquí en Miele con sus electrodomésticos maravillosos y yo creo que, bueno, pues que es una suerte el poder contar con este tipo de electrodomésticos que nos permiten, por un lado, para las masas, cuestión súper importante, Elena, el hecho de que las masas puedan leudar, que las masas puedan crecer, porque el tiempo juega a nuestro favor. En esta clase que vamos a estar como 40-45 minutos, necesitamos pues, que los aparatos de casa nos ayuden a minimizar ese tiempo para que podamos conseguir los mejores resultados. Por lo tanto, yo ya traigo una masa, que es una masa que está ya elaborada, preelaborada, con los mismos ingredientes de la que vamos a empezar aquí. Es decir, que nos quedaríamos como a mitad de receta. Vamos a traer una masa que ya está amasada, que ya ha fermentado un tiempo, pero que vamos a tener la suerte de introducirlo en el horno para tener esa función de leudado, de fermentación, que nos va a ayudar con la temperatura, pero también nos va a ayudar una cosa súper importante en el pan, nos va a ayudar con la humedad, ¿verdad, Elena?
Eso es, sí. Nosotros tenemos la ventaja en los hornos de vapor, en este caso en el horno de vapor combinado, que es el que vamos a utilizar hoy. En este horno tenemos la función de hornear, tanto sea en calor seco, calor con aire, arriba y abajo, grill. Tiene la función de solo vapor y la cocción combinada, que es esta en la que combinamos un calor tradicional, como puede ser el de arriba y abajo, con un toque de humedad continua, pero un toque no, proporciona humedad continuamente. Exacto, con un aporte de humedad que nos va a ayudar a compensar la misma pérdida de jugo del alimento y que luego al final de la cocción quede muy jugoso a la vez que dorado. Pero en este caso nos vamos a centrar en una función especial del horno, que es, en este caso nosotros le llamamos levar masa, que es la del leudado, ¿no? Pues esa es la que necesitamos. Y en este caso lo que tenemos es una masa que ya está amasada y que está fermentada. La vamos a echar sobre una superficie, que en este caso es este tipo de superficies. Y siempre hablamos de que estos panes son panes a los que parecería mentira, pero hay que darles otro tratamiento. En un pan normal, artesano, con masa madre como es este, que tuviera una corteza y que necesitásemos una fermentación un poquito más prolongada, nunca lo tocaríamos excesivamente. Es decir, en este estadio en el que ya ha reposado, lo llamamos reposo en bloque, tendríamos como mucho respeto al manejo de la masa y al... En este caso, es un pan gasificado, que tiene masa madre, lo vamos a ver, tiene una harina de fuerza, vamos a saber también qué es eso de la harinita de fuerza, pero tiene levadura de panadero para que le permita gasificar en menor tiempo, tiene también masa madre que le permite unos aromas, unas connotaciones de sabor y de conservación también interesantes, pero en este caso los moldes enriquecidos, como es este, no nos importa tocarlo en exceso, ¿no? Tenemos la suerte de contar con esta función que nos va a permitir que el pan leve más. Porque esta masa... Sí. ¿Cuánto tiempo has tenido esta masa? Pues mira, esta masa debe llevar como 2 horitas fermentando, ¿vale? Y ahora vamos a pasar de un proceso de reposo en bloque, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Repasamos un amasado, un reposo en bloque, vamos a formarlo ahora mismo, luego hacemos un reposo en formado, que es el que vamos a aprovechar a realizar en el electrodoméstico Miele, y luego vamos a hacer un horneado, ¿vale? Vamos a tenerlo como 20 minutitos aquí y otros 20-25 minutitos en el horno, que así nos va a permitir, en ese horno de vapor combinado, nos va a permitir trabajar con las funciones que ofrece el Miele. Lo voy programando mientras. Voy a ponerla dentro, si lo tenéis en casa, podéis ver en el menú, en el apartado de funciones especiales, una función que se llama dejar subir la masa. Simplemente le clicamos y ya por defecto nos viene programado para un 30% de humedad. Perfecto. Es la humedad ideal, ¿no? ¿Nos puede contar un poco el porqué? Claro que sí. Todas las masas necesitan, son muy amigas del calor y muy amigas de la humedad. ¿Por qué? Porque si no las cortezas se resecan. Imaginaros ese gluten que está contenido dentro de la fermentación gasificada del propio pan, pues si encuentra una capa demasiado dura o demasiado... pues que no sea malleable, al fin y al cabo no permite ir creciendo de una manera adecuada, ¿no? Y no permite que esa gasificación y que esa actividad enzimática que existe en el producto vaya a hacerse. Y lo bueno que tienen estos productos, que son moldes enriquecidos, es que nos van a permitir hacer varias cosas. Por un lado vamos a hacer un pan de molde, o vamos a intentar que en estos moldes maravillosos que también tenemos por aquí, pues hagamos un pan que tenga un formato de molde, porque ya sabéis que el pan de molde es porque se realiza en un molde con un tamaño específico, y luego vamos a hacer pues pequeñas hamburguesas, por ejemplo. Vamos a ver cómo puede funcionar también para otro tipo de producto que pueda ser interesante de cara a este producto, ¿vale? Y entonces aquí tenemos una masita que os la voy a pesar simplemente para que sepamos, pues qué masa estamos introduciendo. Unos 800 gramitos para poner en un molde más o menos de este estilo. Nos gusta siempre poner un poquito de aceite, y en este caso pues tenemos un spray en aceite, y lo que vamos a hacer es rociar el molde, ¿vale? Para que así pues no tengamos luego peligro. Si no tuviésemos un aceite, si no tuviésemos, podríamos perfectamente con un poquito de aceite rociarlo y un poquito de papel, o con cualquiera de los pinceles que tenemos por casa, ¿no? O con un poquito bien así, ¿vale? Tenemos 800 gramitos por aquí. Lo que vamos a hacer es, pues como os digo, en otras masas que fuéramos a hacer un pan diferente, nunca desgasificaría. Pero en esta, hay veces que lo llamamos batucada, hay veces que lo llamamos desestrés, ¿no? Podemos estar... Pues en esta lo que vamos a hacer, recordamos que estamos en un paso intermedio de esta receta y luego lo repasaremos, es
darle buenos golpes. ¿Por qué? Porque nos interesa que la masa se desgasifique. Esto es como cuando compramos unas regañadas o como cuando compramos un pan. No necesitamos que tengas excesivo alveolo. Es decir, nosotros cuando dejamos el pan gasificando y no lo tocamos en exceso, es porque queremos que tenga esos ojos que el pan muchas veces, sobre todo el de masa madre, larga fermentación, tiene, ¿no? Pero en este caso no hemos visto muchos panes de molde que tengan ojos muy grandes, ¿no? Y en ese caso lo que queremos es que la miga sea más compacta. Y cuando queremos que la miga sea más compacta y que sea por lo menos un poco más homogénea, pues en este caso lo que hacemos es que no nos pasa nada, sacarle el gas para que precisamente en este estadio, ¿vale? No tengamos esa heterogeneidad en el proceso, ¿vale? Ya nos hemos desestresado, aunque estemos aquí a miércoles, pero hay que aprovechar todos los momentos y en este caso lo que vamos a hacer es como una especie de triángulo, les vamos a desgasificar un poquito, vamos a hacer un triángulo y vamos a doblar una parte. No sé si por aquí se ve bien, para que así podamos, fenomenal, doblar una parte, doblar otra y vamos enrollando, ¿vale? Este es el formato más fácil de realizar un formado de un pan, que puede ser un pan que vaya en un molde. Este es el cierre del pan, que es el cierre que hemos hecho del propio formato, y lo que vamos a hacer es dejarlo en el recipiente. Una vez más, no nos importa tocar de manera excesiva la masa, no nos importa... De hecho, es recomendable. Efectivamente, es recomendable porque así conseguiremos que la masa sea un poquito más homogénea. Como tenemos la base con el aceite, pues nos va a permitir que luego se desmolde más fácilmente y nos va a permitir que la corteza que se genere en este horno miele con la opción que nos permite leudar y fermentar, nos va a permitir que las cortezas sean mejores. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Que no la necesitamos ahora. Fenómeno. Entonces, este ya lo podríamos introducir. ¿Vale? Sí. Este ya lo podríamos introducir en el horno miele para que procedamos a la función de leudar. Mira, ya tenemos un poco de vapor. Tenemos un poquito de vapor. A veces en casa, incluso, cuando le queremos incorporar vapor y no tenemos esta joya de miele, le incorporamos un poquito de agua, pero lo suyo es que si ya tenemos esa función, podamos aprovecharla y rescatarla. ¿A qué temperatura lo hemos puesto? En este caso lo hemos puesto en 30 grados. Perfecto. Es lo que necesitamos, ¿no? Perfecto. A 30, ¿podríamos subirlo un poquito más? Sí, claro que sí. Vamos a ponerlo a 50 grados teniendo en cuenta el tiempo. Siempre es muy, muy importante en todos los temas de fermentación, ¿vale? Que tengamos en cuenta que a más temperatura, menos tiempo, y a menos temperatura, más tiempo. Como tenemos un tiempo un poco ajustado para poder fermentar y también hornear el pan, lo que vamos a hacer es acelerar un poquito el proceso. ¿Que necesitamos un poquito más? Ponemos a 50 con 30% de humedad, que le va a permitir a la masa ir creciendo y vamos a ver cómo evoluciona. Por otro lado, tenemos por ahí unas bandejas maravillosas, ¿verdad? Que son unas bandejas como perforadas, ¿no? Perforadas, ¿vale? Que nos van a permitir lo mismo, poner, nos vamos a cortar granitos de hamburguesa. Bueno, todos estos accesorios los tenemos en la página web de Miele, también en los Miele Center, por si alguien se quiere pasar y verlo, que le contemos un poco la variedad de bandejas que tenemos. En este caso una bandeja perforada que además es antiadherente. Nosotros la solemos usar siempre que queremos que el alimento que vamos a hornear saque toda esa humedad que tiene en el interior a la vez que se está cocinando. Entonces conseguimos pues una pizza con una base más crujiente o una focaccia o en este caso para el pan, ¿no? Si no recordamos siempre, yo siempre lo asemejo con el pan de la panadería, ¿no? Que ya viene, claro, que ya viene con los agujeritos en la parte de abajo. Pues nada, lo tenemos aquí. Bueno, pues con el resto de masa lo que hemos realizado son pequeñas bolitas y veis que lo mismo, he ido desmoldando y he ido desmoronando cada una de las bolitas y lo que vamos a hacer es una de las técnicas de boleado, que es introducir todos los vértices del propio cierre del pan y hacer una bolita que podamos, bueno, pues tener una bolita con un cierre más o menos claro y la vamos a dejar ahí, ¿vale? Sí. Esto es uno de los elementos del formado. Y lo que estamos haciendo es, en un estadio intermedio, el pan está ya amasado, ha reposado unas 2 horitas y lo que vamos a hacer es formarlo para pasar al siguiente paso.
Y a esta masa también le podríamos haber añadido algún ingrediente, ¿no? Por supuesto. A esta masa le podíamos haber añadido ingredientes dentro. Imaginaros unas semillas de amapola, imaginaros un sésamo dentro, imaginaros unas semillas de linaza, unas nueces, ¿por qué no? Claro que sí. Y luego también podemos añadirle por fuera. Yo he traído un poco de sésamo para que podamos ponerle por fuera también alguna semillita. Hay una ajonjolí que también es muy interesante. Estamos haciendo cosas con semillas con una especie que se llama saatar, por ejemplo, que le da un toque así, bueno, pues un poco más exótico. Y entonces la idea sería poder combinarlo dentro, en el interior o en el exterior con lo que queramos. Siempre tenemos que tener en cuenta que si lo vamos a introducir dentro tiene que ser en el proceso de amasado, luego lo vamos a ver, y si lo vamos a introducir fuera siempre tiene que ser con un poquito de agua, ¿vale? Para que esa semilla se adhiera y pegue en el producto, ¿vale? Entonces, como vais a ver, con este pan de molde lo que vamos a hacer es dos tipos de elaboraciones. Podemos hacer panes de perrito, podemos hacer trenzas, podemos hacer combinado con lo que queramos, porque al final es una masa que está enriquecida que vamos a hacer de diferentes tamaños, aprovechando esta súper bandeja y vamos a hacer lo mismo, Elena, vamos a introducirlo en la función de... ¿Vale? Fijaros que incluso se ve todos los temas de humedad en la propia puerta del horno, porque, bueno, pues ofrece la humedad necesaria. Claro, en este caso, este horno, que no lo hemos comentado, lo tenemos en dos formatos. Este que va conectado directamente a la red del agua y del desagüe, entonces nos olvidamos de tener que rellenar el depósito y de vaciarlo una vez que hemos terminado la cocción. O también tenemos un formato que viene con dos depósitos que nosotros vamos a rellenar y vaciar cada vez que lo necesitemos. Perfecto. Muy bien. Pues como hemos ido de la mitad de la elaboración al leudado y luego posteriormente iremos al horneado, ahora lo que vamos a hacer es iniciar el pan. Vale. Es decir, iniciar lo que traíamos ya fermentado, para que así podamos ver el proceso desde cero. Por un lado, como es un pan enriquecido, tenemos que entender que los panes enriquecidos llevan otro tipo de productos y como llevan otro tipo de productos, le tenemos que decir al gluten que crezca y le tenemos que dar fuerza para que ese gluten pueda llegar a formar una buena amalgama de una capa interesante que permita al pan fermentar. Y en este caso lo que hemos traído ha sido harina de fuerza. Tenemos en la receta medio kilito de harina de fuerza y en este caso tenemos pesado ya medio kilo de harina de fuerza para que podamos bueno, pues, iniciar nuestra elaboración del pan enriquecido. Siempre los ingredientes que deberíamos de tener serían la harina, en este caso un líquido. Yo siempre hablo de un líquido porque a mí no me gusta hablar del agua, porque podemos enriquecer, en este caso lo hemos hecho con una bebida de avena y una bebida de avena además de Soria, con lo cual estamos también bueno, pues, intentando incorporar productos que sean enriquecedores para el propio pan, y en este caso el de molde. Y también le vamos a añadir un poquito de agua. Yo siempre pido que no se incluya toda, que no se incorpore toda el líquido que pone en la receta. ¿Por qué? Porque depende de la humedad del ambiente, del día que hayamos abierto ese saco de harina, del día que hayamos ido a comprar, de la temperatura del propio espacio donde estemos bueno, pues elaborando el producto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la humedad del ambiente y de la propia materia prima nos va a influir mucho en el líquido que acepte o incorpore. Y eso tenemos que ir viéndolo. También influye mucho el que cada uno o cada una se sienta más cómodo con incorporarle más o menos líquido de la receta, pero nunca incorporemos o intentemos no incorporarle todo el líquido de la receta para que vayamos viendo cómo funciona la masa. Por otro lado, vamos a introducir un poquito de azúcar, que en este caso ponemos 35 gramos. No sé si habéis visto que en la propia receta estamos incorporando todo lo que tiene que ver con porcentajes. Y eso lo incorporamos porque tiene que ver un poco con nuestro propio oficio, que es la de panadero. Y ese porcentaje panadero es el que nos permite comunicarnos con panaderos incluso de todas partes del mundo, entendiendo que los porcentajes nos permiten hacer escalados de más pequeños a más grandes y que podemos hacer bueno, pues todo tipo de productos.
nosotros tenemos nuestra harina que es el 100% y vamos a ir incorporándole elementos como la leche, que en este caso sería el 50% de avena para que sea apto para todo el mundo, como el agua, que en este caso serían 100 gramitos que son el 20%, siempre hablando de nuestro protagonista que es la harina, y le vamos a incorporar otros elementos como azúcar o como aceite, en este caso hemos querido escoger aceite de oliva virgen extra, que es un 7%. ¿Por qué? Porque nos van a permitir que ese molde sea un pelín más enriquecido. Y la reina de todas las masas, ¿quién es? Pues la masa madre. Y en este caso nosotros traemos la masa madre de nuestra panadería, que es una masa madre elaborada cada día, que refrescamos 3 veces al día, que no es poco, y es una masa muy láctica. El refresco significa, pues yo siempre lo explico así como para la escuela, dar de comer y de beber a la masa. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué comería una masa de pan? Pues harina. ¿Y qué bebería? Pues en este caso, bebe agua. Ajá. Con lo cual, nosotros hacemos un refresco cada 4 o 5 horas, le damos de comer, le damos harina, le damos de beber, le damos agua y obtenemos una masa que es una masa láctica, que no es una masa acética, y que nos permite, bueno, pues tener un retrogusto importante. ¿En qué influye la masa madre en el pan? En el aroma, en el sabor, en la textura, en la conservación, en muchos elementos que tienen que ver con el propio alma de ese claro, nosotros notamos cuando tenemos un pan bueno en casa, siempre decimos que cuántos días nos dura, ¿no? Que cuando sea un pan de una calidad menor, que al día siguiente... Bueno, pues la responsable de todo eso es la masa madre. Y en este caso, bueno, pues es una masa madre que cada uno puede ir haciendo en casa también, haciendo sus propios experimentos, pero bueno, pues porque si la conservamos no va a caducar. No caduca. Las masas madre, de hecho siempre lo compartimos, que es que la masa madre es eterna. Hay masas madres desde el neolítico. En ese caso, lo único que hay que hacer es mantenerla o revivirla en varias ocasiones. Y la manera de revivirla y de mantenerla es dándole agua y dándole harina. Muy bien. ¿Vale? En este caso, la masa madre que tenemos son 100 gramitos y lo que vamos a hacer es ir distribuyéndolo por la propia masa para que así le llegue a todas las partes. Esta, como veis, es una masa que se ha quedado un poquito fuera, no la he tapado en exceso y se le ha cuarteado un poco la parte de fuera. Eso es lo que le pasaría al pan si no tuviéramos estos hornos, si no tuviera esa función. Claro. Es decir, que se nos cuartearía y no permitiríamos que esa fermentación se produzca de una manera adecuada. ¿Vale? Vamos a ir distribuyendo la masa madre y cuando distribuimos la masa madre, de alguna u otra manera también, yo siempre insisto en que tenemos que darle las gracias a los cereales que nos permiten este proceso, le tenemos que dar las gracias a esa molturación que nos permite estas harinas, que es una harina de fuerza, que es suave, que es, bueno, pues da gusto tocarla, ¿no? En este caso, en esta temperatura y en esta época del año está fresquita y vamos a intentar también incorporarle los elementos líquidos a una temperatura que pueda estar un poquito más alta para que podamos favorecer esa fermentación. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? No nos podemos olvidar de 2 ingredientes básicos para este tipo de elaboración de panes enriquecidos. Por un lado la sal, que se la incorporaremos más tarde, y por otro lado la levadura de cerveza, la levadura de panadero, que es diferente de la masa madre, ya no solo por su forma, esta está leofilizada la que traemos aquí, que es una levadura que podéis encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? Que se encuentra también en paquetitos casi de 25 gramos, que son paquetitos que venden normalmente en la zona de frío, en la zona de los yogures y en la zona de las natas, ¿vale? Y que lo que hacemos es ofrecerla para ayudarle e impulsar al pan a que pueda, bueno, pues tener un buen desarrollo. ¿Vale? ¿Por qué la incorporamos? Porque nos va a permitir que ese pan, que bueno, pues puede que no queramos realizar en una fermentación excesivamente lenta, aunque tenga la masa madre, nos va a permitir darle un impulso. ¿Vale? Y es una cantidad muy pequeñita, tanto la sal como la levadura de cerveza les vamos a incorporar en un 2%, siempre hablando del total de la harina. En este caso son 500 gramos de harina y van a ser 2% de cada una, que serían 10 gramitos de sal y 10 gramos de levadura. ¿Vale?
Recuerdo Bueno. que si tenéis cualquier pregunta, Por supuesto. encantado, ¿vale? No sé si hay alguna ya, ¿no? Bueno, eso a veces da mucho miedo porque no sabes si es que ha quedado todo demasiado claro o que es que no se está entendiendo nada. Bueno, pues Pero eso bueno, no pasa. por supuesto. Vamos incorporando poquito a poco. Yo siempre recomiendo que vayamos incorporando con una sola mano, ¿vale? Para que así la otra nos la dejemos para poder ir añadiéndole el resto de los ingredientes, porque meter las manos en la masa es una gozada y un lujo, pero también normalmente lo que pasa es que enguarramos todo mucho, ¿no? Y que bueno, pues tenemos que tener clarísimo el objetivo de llegar a una masa fina, sedosa, compacta, ¿vale? Pero también tenemos que tener clarísimo el objetivo de que, bueno, pues nos guste hacerlo y nos guste también recogerlo. Es importantísimo que en la cocina de casa, si no, a veces ponemos todo tan perdido que nos acordamos de hacer pan y luego decimos, Claro. ya no quiero volver a hacerlo, ¿no? Pues intentemos, yo siempre os recomiendo que incorporéis, bueno, pues en el mismo bol que introducís los ingredientes, que también podáis fermentarlo en ese mismo bol para que así, ¿no? O en alguna cocot que te pueda permitir luego incluso llevarlo al horno, hornearlo en el mismo, ¿no? Una pregunta, Nuria, yo sé que a ti Sí. te encanta meter las manos en la masa y hacerlo todo de forma tradicional. Bueno, lo podríamos hacer Se en podría la, también, por ¿no? supuesto, lo podríamos hacer en la máquina. Lo que pasa es que yo creo que para aquellas personas que nos gusta sentir las masas, pues al final es más cómodo. Si yo veo luego que me lío porque al incorporarle el aceite, que es la materia grasa, pues vemos que no se liga bien, pues nos ayudaremos de una máquina. Pero como uno disfruta mucho de este proceso, pues al final yo siempre apuesto por introducir las manos en la masa y que sea lo más artesanal posible. Así que el pan es como más nuestro, ¿no? Eso es, hombre, desde luego tiene la personalidad de la masa madre, porque eso es inevitable, y luego también lo que tiene es la personalidad de la propia mano que lo ha realizado. Mirad, aquí ya aparecen como escamas, ¿no? Sí. Se está incorporando la parte de la masa madre con la harina, ¿bien? Y lo que tenemos es, bueno, pues que lo vamos mezclando de manera adecuada. Ese medio kilito de harina con la masa madre, ¿vale? Solo le incorporamos la masa madre. Voy a incorporarle el azúcar, para que así, en este caso hemos elegido un azúcar de caña ecológica y vamos incorporándole el azúcar, que le va a ayudar también a esa levadura a poder ofrecer, bueno, pues una mayor actividad. ¿Vale? Y vamos incorporando. Ya le hemos añadido todo el agua y ahora vamos a ir incorporándola poco a poco, poquito a poquito, la leche de avena, para permitirnos que este pan, bueno, pues tenga una textura, una composición que nos agrade. Pregunta Nuria si Sí. es necesario airear la harina, como cuando se hacen bizcochos, o se puede verter tal cual sale del envase. Perfecto. Pues mira, hay muchos mitos sobre eso. Es decir, que sí, si uno se siente más cómodo, normalmente el aireo de la harina se hace sobre todo para los bollos y para los bizcochos, ¿vale? Yo no soy excesivamente partidaria de realizarlo y creo, bueno, que es conveniente tenerlo. Muchas veces se hacía antes para intentar quitar todos los bichos que venían en la propia harina, ¿no? Y todas las impurezas que venían en la propia harina o en los sacos. Yo no soy excesivamente partidaria de poder realizarlo, sino más bien, bueno, pues ir incorporándola y mezclándola. No, pero si hay gente que quiere hacerlo a través de un cedazo o que quiere, pues es perfectamente lícito. ¿Vale? Ya vemos que se está realizando esa amalgama. Se nos puede pegar un poquito más, introduzco las dos manos para poder, bueno, pues intentar que se nos convierta en una masita fina, elástica, como la que acabamos de ver a medio terminar, ¿vale? Por aquí lo que vamos incorporando es harina, masa madre y los líquidos. El agua ya está incorporada completamente y la leche de avena vamos incorporándola poquito a poco. La mejor manera de lavarse las manos de los panaderos y panaderas profesionales y caseros es con la propia harina y yendo con tu propia masa e incorporándola en la receta. Perfecto, vemos que ha tomado otra consistencia, ha tomado una consistencia mucho más compacta y esa consistencia nos va a permitir
que incorporemos un poquito más de líquido, en este caso la leche de avena, y que sigamos amasando para incorporarla por completo a la receta. Veis que me he dejado un poquito, que no lo he incorporado todo porque no la he visto necesaria, ¿vale? Pero luego he ido viendo que la masa me está pidiendo más líquido, con lo cual esa harina necesitaba un poquito más de líquido y la vamos incorporando poco a poco. Es en este momento en el que ya tenemos la masa madre, en el que ya tenemos la harina incorporada y vamos haciendo también la incorporación de la levadura de panadero. Le incorporamos la levadura de panadero, en este caso un 2% que es de la receta que os hemos compartido, 10 gramitos en relación con la harina y seguimos amasando. Como bien dice Elena, este trabajo lo pueden hacer las máquinas, pero no sabéis lo gozoso que es tener la mano metida en la masa y poder ver cómo va evolucionando. También es una manera de que nosotros mismos en casa podamos ser capaces de ver cómo está la masa, si necesita más agua, menos agua. En las máquinas muchas veces lo que nos pasa es que un montón, sobre todo en este proceso de amasado que suele durar como unos 10-15 minutos, nos ayudan un montón en el amasado, pero también nos permiten sentir cómo está la masa. ¿Vale? Ya veis que ha cambiado completamente. Teníamos antes solo... ¿Sí? Claro que sí. Teníamos... Es que esto es nuevo para todos, o sea, no nos vamos a engañar. Y aquí, pues cuando hay gente delante yo os miro a todos a los ojos, pero así en casa es más complicado. Mirad, ha cambiado completamente, nos falta todavía amasado, por supuesto, ¿vale? Y nos falta... Pero ha cambiado completamente la textura. La textura de la masa, antes teníamos una textura de simplemente harina con unos pegotes de masa madre, ¿verdad? Y ahora ya tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos un producto casi parecido al que traíamos ya legado. ¿Cómo va por ahí, Elena? Cuéntanos cómo va esa función, que lo vamos a sacar de aquí. Tenemos aquí ya las hamburguesitas, pues vamos a hacer una cosa a mitad. Y aquí, bueno, no sé si somos capaces de verlo, pero ha crecido de manera importante. Vamos a aprovechar, Elena, vamos a sacar las hamburguesitas un segundito, porque las hamburguesas siempre están preparadas antes, llevan menos cantidad de masa, y como llevan menos cantidad de masa, lo que vamos a hacer, tenemos por ahí un pincelito, ¿verdad? Sí, pero consigo. Fenomenal. ¿Este te va bien? Pues fenomenal. Con un poquito de agua lo que vamos a hacer, las hamburguesitas, lo que vamos a hacer es bajarlas un poquito. Fijaros que volvemos con esa desgasificación importante, ¿vale? Vamos a bajarlas un poquito, ya han subido, están un poco pegajosas por esa función también de la propia humedad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pincelarlas con un poquito de agua, pincelarlas un poquito más, para que podamos ponerle las semillitas y así las semillitas se peguen. ¿Vale? Estas hamburguesitas las vamos a tener casi otros 10 minutillos, yo creo, en la función de una segunda fase, donde ya les hemos permitido que leuden un poquito, las hemos bajado y vamos a una segunda fase porque se hornearán antes. Hay muchos panaderos y panaderas que recomiendan dejar reposar las masas y eso es importante. Fijaros que ahora mismo hemos hecho otra función entre medias y esta masa pues también ha evolucionado ella misma. Hemos incorporado harina, hemos incorporado masa madre, hemos incorporado el azúcar que lleva esta elaboración, el agua, la leche de avena, hemos incorporado también todo lo que tiene que ver con esa levadura de cerveza leofilizada que nos va a permitir la gasificación y ahora vamos a incorporarle la sal. La sal, hay muchos panaderos y panaderas que la incorporan casi al final del amasado. Es necesaria para el proceso de fermentación, pero también es necesaria para el proceso de ralentizar esas levaduras y darles
un proceso lo más estandarizado posible. Hay panes sin sal, evidentemente, pero muchas veces lo que nos pasaría es que esa fermentación no se estabilizaría, ¿vale? En este caso le estamos incorporando un 2% de sal, que sería aproximadamente como 10 gramitos en la receta. Tenemos 500 gramos de harina y frente a los 500 gramos de harina, 10. Estoy realizando un proceso de incorporar la sal con un amasado previo, que es simplemente irle dando golpes, irle dando bueno, pues un empuje a ese gluten que tiene que ir generándose, consolidándose y que tiene que ir evolucionando. Y veis cómo la textura incluso ha ido modificándose y ha ido cambiando. Nos quedan todavía como 5 minutos de amasado. Llevamos, no sé si... Y Nuria, ¿la técnica de amasado, o sea, ahora mismo influiría en hacerlo de una forma u otra? Por supuesto, yo creo que todo influye. Ahora mismo esta masa no es una masa demasiado hidratada. Nos ha quedado un poquito de líquido, pero lo vamos a dejar así para que no se nos pegue mucho, porque no nos apetece que se pegue mucho. Pero en este caso influye evidentemente cómo lo amasemos. Normalmente las amasadoras de la casa lo que van a hacer es dar pequeñas vueltas, sí, ¿vale? Y nos van a permitir, o en la Thermomix también, lo que tienen, bueno, ese tipo de aparatos, lo que tienen es un aspa que permite que no rompa, que no rasgue, ¿no? Porque al final lo que le estamos haciendo al pan son muchas veces caricias, no estamos rasgando la masa, ¿no? Lo que estamos haciendo es, pues, decirle al gluten que tiene capacidad para crecer, intentar encontrar texturas que nos permitan entender que estas masas son unas masas que son lisas, que son homogéneas, ¿no? Y todavía nos queda. Uno de los truquillos para ver si la masa está lista es poder ver a través del propio gluten la ventana. Y esto tiene todavía unos cuantos grumos, ¿no? La maquinaria nos ayudaría a que este proceso... ¿Una tela? Eso, es una tela que le llamamos la ventana, ¿no? O una telita que tiene que ver con el propio desarrollo del gluten y pues, que es como un chicle, podríamos ver a través de ella, ¿no? Una vez que estuviera desarrollada. Le añadimos e incorporamos toda la sal. Y el último ingrediente que nos faltaría por incorporar sería el aceite. En este caso hemos elegido un aceite de oliva virgen y se le incorpora siempre al final. La inclusión de las grasas en las masas hay que realizarla al final para que sea más fácil que puedan irla absorbiendo, ¿vale? Pero ya vamos viendo, simplemente con estos enrollados que le estamos realizando a la masa y simplemente con estos golpes, ¿no? que le están permitiendo también al gluten bueno, pues desarrollarse y hacerse más fuerte, pues nos van a permitir ver ya texturas que nos recuerdan a las que estábamos viendo antes, ¿vale? Vamos a dejarla reposar un poquito y vamos a irnos a ver cómo está el pan de molde y la de molde. Nuria, preguntan de qué tipo es la harina que has utilizado. La harina que hemos utilizado es una harina de fuerza, ¿vale? Es una harina de fuerza, no de gran fuerza como la que se utiliza para el roscón, por ejemplo, que dentro de nada estaremos haciendo roscones, pero es una harina de fuerza que tiene una proteína alta para aguantar también la fermentación junto con los azúcares, junto con la leche de avena, ese aceite que le permite que ese molde enriquecido crezca. Es una harina de trigo, ¿no? Es una harina de trigo, sí, perdón, de trigo de fuerza. Sí. Claro, porque es un detalle que yo te he escuchado alguna vez comentar en los cursos. Sí. Y sé que a los asistentes siempre les interesa el que nos fijemos en la etiqueta. Por supuesto. De la harina que estamos comprando. Es importantísimo. Y además es que viene toda la información, es decir, te viene la proteína que tiene ese... Y hay veces que hasta te viene la W, que es la fuerza que tiene esa harina, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre harinas flojas, que son harinas que utilizamos para pasta, para bizcochos, para magdalenas, para todo tipo de elaboraciones que no necesitamos que tenga el gluten una fortaleza como para mantener el proceso. La harina panadera, que tiene otro tipo de proteína, entre 12 y 16, y que nos permite tener un proceso de fermentación para panificar, ¿vale? La harina de fuerza, que nos permite tener este tipo de productos de moldes enriquecidos o de panes de larga fermentación, panes con masa madre, y la harina de gran fuerza, que la utilizamos para bueno, productos que lleven también huevo, que lleven también, bueno, pues como el roscón, otro tipo de... Claro. Entonces podríamos encontrar una harina que no sea de trigo y con la proteína suficiente, ¿o sería más complejo? A la mayoría, hombre, no, porque el centeno, por ejemplo, tendría un poquito menos de proteína, la espelta también. Podríamos elaborar, por supuesto, moldes enriquecidos con otro tipo de cereal que no fuera el trigo, con un triticum, con un espelta, con un centeno. Hay panes de molde de centeno que salen muy bien.
pero la elaboración no sería exactamente la misma. Al no tener la misma proteína, ese gluten no se desarrollaría de la misma manera. Son más complejos un poco, ¿no? Es un poco más complejo, pero es... Para el siguiente curso. Bueno, para el siguiente curso, por supuesto, ¿por qué no? Pero que, por ejemplo, el centeno no te da la opción de poderlo amasar como estamos amasándolo. El centeno, yo siempre digo que te da una oportunidad, no te da más, porque es una masa pegajosa. En ese sentido, de lo que podríamos estar amasando en una máquina o aquí mismo a mano, tendríamos que incorporarlo aquí como con una paleta, o sea, es como si estuviéramos trabajando un poco con barro, ¿no? Porque al no tener esa proteína y ese gluten suficiente, pues no realiza esa amalgama y no permite tener esta estructura, porque al final habéis visto que de aquí hemos pasado de unos cuantos ingredientes a tener una estructura, bueno, que le falta un poquito de amasado, pero que es una estructura que nos permite también que vaya evolucionando y creciendo. Bueno, yo creo que no sé cuánto nos queda de tiempo, pero quiero que nos dé tiempo también para poder sacar el pan del horno y verlo. ¿Cuánto? 15 minutos. Pues venga, vamos a meter las hamburguesitas primero. Venga. A hornear. A hornear. Pues preparamos, nos comenta Serena. Necesitamos de temperatura. Pues necesitamos unos 180-200 grados, ¿vale? Para este tipo de productos. No necesitamos que sean unas temperaturas altísimas. Ya contamos con molde, con lo cual podemos tener también, bueno, pues un recipiente que nos permita que el calor se condense. Vale. Y no son 180. Panes 180-200 grados, son panes que En este caso vas a querer el aporte de humedad, por supuesto, al principio, ¿no? No va a ser durante toda la cocción, solo en la parte inicial. Vale, pues entonces para este tipo de cocción tenemos pues dos funciones que podemos utilizar. Si tenemos un horno a vapor combinado, como el que hemos usado para el levado, haríamos una cocción combinada con dos pasos, un primer paso con humedad, un segundo paso sin humedad, o añadir un toque de humedad, que eso lo podemos hacer tanto en el vapor combinado como en un horno tradicional con función clima. En el horno tradicional tenemos esta sonda, que muchos clientes nos preguntan, oye, pues tubito, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y en este caso lo utilizamos, vamos a poner un poquito más de agua. Perfecto. Para introducir agua al horno y que durante la cocción dé esa entrada de humedad. Entonces voy a programar, en este caso, en funciones, la función clima. Y selecciono función clima con calor tradicional arriba y abajo, porque nos va diferentes opciones, puede ser con aire, puede ser con grill, pero en este caso con arriba y abajo. Programamos 190 grados, como nos ha dicho Nuria, entre 180 y 200. 180 y 200 es muy buena temperatura para este tipo de productos. El toque de humedad se puede dar de tres formas. Puede estar controlado por un tiempo, le puede decir que al minuto 10, puede ser automático en cuanto alcanza la temperatura y hace esta entrada de vapor, o puede ser manual. Entonces nosotros vamos a controlar cuando queremos dar las entradas. Podemos dar una, dos o tres. Con una, para este tipo de panes es suficiente. ¿Qué le pasaría a los panes si no le diéramos una entrada de vapor a la entrada al horno? Pues que se quedarían más opacos. Por eso este tipo de hornos son muy buenos también porque favorecen ese crecimiento incluso en el propio horno. Y la formación de la corteza, ¿no? También es muy importante. Muy bien, pues nada, mira, simplemente pongo, aunque esté el horno precalentado, esta zona siempre se mantiene sin temperatura, la podemos tocar. Ponemos el vaso de agua en la aspiración, en la bombilla de aspiración, le damos a continuar y absorbe la cantidad de agua que necesita para un toque de humedad. En este caso son 100 mililitros de agua, lo necesario. Cerramos la puerta del horno y ya lo tenemos programado. En el momento en que nosotros queramos dar ese toque, simplemente pulsamos la tecla que se va a iluminar la pantalla, entrada de vapor. Perfecto, y nada más. Muy bien. Así que cuando tú quieras, vamos pasando las hamburguesitas de uno a otro, si os parece. Y en cuanto estén las hamburguesitas, cogemos otra bandejita que yo creo que la de abajo nos cabe, ¿verdad? Para hornear. No, para hornear los dos a la vez. Sí. En este horno encontramos 5 niveles de bandeja. Podemos poner esto en la parte superior, vamos a sacar esa rejilla que se nos queda aquí. Y ahí yo creo que te entra, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Quieres que saquemos esta? No, la apoyamos en ella. Vale. Y este se quedaría aquí, lo pondríamos en la mitad del horno. Incorporamos ese toque de vapor. Le damos ya la entrada, es importante incorporarlo justo al inicio. ¿Y le programamos el tiempo? Puede ser. ¿Cuánto quieres que pongamos? Vamos a darle 3 o 4 segunditos, se puede... el tiempo de cocción. El tiempo de cocción, vamos a poner 10 minutos primero para las hamburguesas. Muy bien. Y luego otros 15 minutillos por lo menos para Venga, ponemos 10 primero y luego un segundo aviso. La entrada de vapor es una entrada que puede estar aportando vapor
durante 5 minutos como máximo. Va a haber vapor en la estancia. Entonces, si en este caso hay alguna receta que algún cocinero necesita 10 minutos, ponemos dos seguidas. Perfecto, muy bien. En este caso es importante la entrada de vapor para que podamos encontrar cortezas más crujientes y cortezas más también más relucientes, ¿no? Porque tienen un aspecto completamente diferente. Nos hemos apoyado en la función de fermentación y en la función de humedad, que ha sido importante para darle ese crecimiento, y nos apoyamos ahora también en la función de darle un aporte de humedad a través del horno para que nos permita que las cortezas y el crecimiento del pan sea el adecuado. Volvemos al proceso inicial. Recordamos que estamos amasando desde cero una masa de molde enriquecido con leche de avena, aceite, azúcar, harina de fuerza y un poquito de sal y un poco de levadura de panadero también. Esta masa nos faltaría incorporarle el aceite, y el aceite se lo hacemos incorporándolo poquito a poco. Veis que ya ha reposado, incluso tiene actividad, tiene vida, y la textura ha cambiado bastante. En este momento hay veces que las masas parece como que otra vez se desmoronaran, o sea, como que las perdiéramos y tuviéramos que volver a hacer el proceso inicial. Pero tanto para ese amasado como para la incorporación del propio aceite, necesitamos imprimirle fuerza a la propia masa, ¿vale? Después de este proceso inicial, ¿qué vendría? Un reposo en bloque. Dejaríamos la masa reposando en bloque. Cuando hubiera doblado su volumen, haríamos una división de esa masa, que queremos hacer pan de molde, que queremos hacer hamburguesas, pan de perrito, que queremos hacer alguna trenza, alguna idea que se nos ocurra que pueda ser interesante con esa masa, pues lo dividiríamos, lo dejaríamos fermentar con humedad, siempre intentando incorporar humedad, y lo pondríamos a hornear. Vamos incorporando poquito a poco esa cantidad de aceite. Como os digo, siempre con la incorporación del aceite parece que perdemos la masa y que hay que realizar otro amasado complicado, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de disfrutar de lo que estamos haciendo y de que se vaya incorporando. Y veis cómo esa textura de esta masa, pues es que aunque nos falte todavía amasado, porque se nos sigue rompiendo, ya no es esa masa con grumos que veíamos antes. Es una masa mucho más delicada, mucho más, bueno, pues con una homogeneidad diferente. Pregunta Nuria, ¿cómo, dónde se puede obtener la masa madre? La masa madre, pues mirad, la masa madre, o ir a preguntar a vuestra panadería de confianza, yo siempre lo digo, la masa madre es el mejor legado que nos ha dejado la humanidad y podemos pedirlo en nuestra panadería de confianza, o empezarla desde cero en casa. ¿Cómo se empieza? Con un poquito de agua y un poquito de harina, con paciencia, en 7 días, con una incorporación de harina y agua durante 5 o 6 días de una manera continuada y con poquitas cantidades, y luego ir evolucionándola hasta tu propia masa madre. Yo siempre digo que la masa madre es la personalidad del pan, porque hay gente que la inicia con una pasa, otras personas la inician con una manzana. Al final se trata de que los almidones del azúcar, de las harinas, puedan ir comiéndose esos azúcares y puedan ir desarrollándose y evolucionando. Lo que necesitamos es que vayan creciendo. Así que yo recomiendo que la gente que se quiera animar a realizar su propia masa madre en casa, pues pueda hacerlo, que los que no puedan solicitarla en alguna panadería de confianza, y sobre todo hay muchísimos libros, recetas, bueno, incluso, vamos, Iván Yarza tiene unos podcasts maravillosos que se ha ido generando a lo largo de todo el confinamiento para intentar que la gente haga su propia masa madre en casa, ¿no? Veis que le hemos incorporado prácticamente todo el aceite y es una masita mucho más agradable. ¿Tenéis alguna preguntita más? Preguntan también si la subida de la masa madre se puede hacer también en un horno convencional. La subida de la masa, no de la masa madre. O sea, la masa madre es la levadura natural del pan. Sí se puede hacer en un horno convencional, poniéndolo a 50 graditos, de 30 a 50, pero no obtendríamos los mismos resultados. Al final necesitamos generar vapor, necesitamos generar un clima idóneo, ideal para fermentar.
Fijaros que yo estoy desde aquí ya oliéndolo, claro, es difícil, pero llegaremos a transmitir los olores a través de las cámaras y llegaremos a transmitir, ¿no? Esta sensación que tenemos aquí, que hemos visto una masa que ha llegado un poquito leudada, hemos utilizado los hornos Miele para que la fermentación fuera una fermentación un poquito más, o sea, menos prolongada y que nos permitiera en esta clase del día de hoy obtener un producto deseado. Y ahora prácticamente esas hamburguesas lo que nos falta es meterle el ingrediente, ¿no? Meterle el ingrediente, porque no sé si lo podéis ver desde ahí, pero estaríamos prácticamente... ¿Sí? Sí, a ver si desde ahí se ve un poquito. Bueno, vamos a mirarlo. Yo mientras sigo amasando, que como veis es un proceso... Ahí se ve un poquito. ¿Sí? ¿Queréis que os abra el horno, que no pasa nada? Venga, vamos a intentarlo. ¿Sí? ¿Habéis visto cómo ha salido ese vapor necesario? ¿Vale? Y esas hamburguesitas que, como es un pan enriquecido vegano y sin todo tipo de productos, que pues le podemos incorporar los ingredientes que queramos. Fijaros cómo está ya esta masa. Esta masa está prácticamente amasada. Le falta un poquito más de aceite para incorporar, pero ahora ¿qué haríamos? Después de haber incorporado todos los ingredientes, que os repito, la harina de fuerza, la masa madre, leche de avena, agua, un poquito de azúcar, un poco de sal, un poco de levadura y el aceite en su proceso final, la dejaríamos reposando siempre tapada, permitiendo que hubiera humedad. Si queremos, la podríamos incorporar en un proceso de fermentación en el horno que nos permitiera llegar al siguiente estadio, que sería el de el porcionado, el formado. Lo dejaríamos reposando otro tiempo y lo pondríamos a hornear. Este reposo, Nuria, ¿tú qué nos recomiendas poner? Me dice que lo tapemos. ¿Un paño húmedo, un film? ¿Cuál sería la mejor opción? Lo que queráis. A mí es que lo de los film transparentes de no reutilización no me gusta. Pues nada, un y paño. Entonces yo lo que tengo en casa es un paño que nos hemos hecho, pues como si fuera un gorro de baño de los de abuela de toda la vida, sí, pero con un trapo. De esa manera puedes ponerle el paño alrededor del recipiente, lo dejas leudando y fermentando. Lo podrías dejar en la fermentación pues un poco más controlada o fuera en la propia cocina, donde haya una temperatura entre 24 y 28 grados para que favorezca la propia fermentación. ¿Y si lo humedecemos le ayudaría? ¿O? Un poquito también, pero si lo humedecemos el trapo estaríamos realizando la misma función que estamos haciendo en el propio horno. Al final se trata de que nunca pierda la humedad, de que nunca pierda la temperatura, para que así podamos encontrar productos que sean de que tengan buenos resultados. Muy bien. A estas hamburguesitas les falta muy poquito, ¿vale? Les falta muy poquito, yo creo que en 5 minutitos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, pregunta si para el pan candeal la elaboración es igual. No, no tiene nada que ver. El pan candeal es un pan con miga prieta. Para que nos hagamos a la idea, este pan, voy a calcularos, tiene entre la leche y el agua un 70% de fermentación, ¿vale? Perdón, de fermentación, no, de líquido. Sobre la harina tenemos un 70% de líquido. El pan candeal lleva prácticamente un 25-30% de líquido en su masa. Si recordamos ese pan candeal de pico riquísimo, es un pan con miga prieta. Eso quiere decir que lleva muy poco líquido, muy poca agua y muy poca hidratación en la propia masa, pero es que luego además el pan candeal que se hace con harina especial está laminado. Es decir, que toda la gasificación que podía existir se rompe en el laminado, que es pasado a través de unos rodillos, y nos encontramos con un pan de miga dura, prieta. Lo que estamos consiguiendo aquí es un pan de molde, blandito, bollito, bueno, pues un producto que te permite tener una esponjosidad diferente, porque es que, si nos damos cuenta, tenemos un 70% de hidratación entre el agua y la leche de avena. Muy bien. Le voy a poner, le he puesto unos 5 grados más. Perfecto, muy bien. Estarían, en este caso, nuestra masa madre leudando, que como aquí en Miele hacen cursos todos los días, pues igual
Mañana os podéis desayunar un buen pan de molde hecho por vuestras manos. Sí. Y bueno, pues las opciones son muchas, ¿no? Para disfrutar de este tipo de panes que nos acompañan tanto en desayuno, en merienda o bueno, pues con una buena hamburguesa de cena, ¿no? Que la idea es esa. Os agradecemos un montón que hayáis estado ahí detrás de las cámaras acompañándonos en esta tarde y bueno, pues esperamos también que podamos compartir este tipo de panes y otros para poder llevar el pan a las casas, que es lo que ahora mismo nos toca para poder compartir y esperemos que dentro del menor tiempo posible podamos tenerles aquí, compartiendo estos talleres contigo, que además de verlo puedan olerlo, que huele riquísimo y puedan ver, tocar, que al final es lo más divertido, ¿no? El contacto. Total. Pero bueno. Bueno, el pan de molde está prácticamente, las hamburguesitas yo creo que las podemos sacar para que las vean ya de final, ¿vale? Que podemos, con este trapito, las podemos sacar aquí encima, ¿verdad? Sí, sin problema. Fijaros qué hamburguesitas nos han quedado para la tarde de hoy y el pan de molde, aunque le falten todavía 10-15 minutitos, pero también es importante que lo mostremos. Es un pan de molde que ya lo veréis que en otros 10-15 minutitos estará listo para poder ser consumido. ¿Vale? Y vamos un poquito justo de tiempo, el pan ha estado 9 minutos, no ha llegado a estar los 9-10 minutitos y tendría que estar otros 10 minutitos más. De hecho, podríamos haberlo metido un poco antes, si veis se ha rajado un pelín por los extremos, eso quiere decirnos que podíamos haberlo incorporado. Voy a intentar darle con una... Sí, me tengo por aquí una espátula, te dejo una. Porque yo es que una pequeñita espátula. Esa es una fenomenal. Vale. Para que veáis también cómo quedan las hamburguesitas. Voy a darle aquí en esta, le podríamos... Mirad, esa cuestión que decía Elena de los agujeritos, ¿no? Y para que veáis que me gustaría poder cortarlo también, aunque los panes calientes mucho en la mano y poco en el vientre, pues para que veamos también un poco cómo es la miga blandita, la corteza también, ¿vale? Y ese vapor que sale de la propia cocción. Lo podríamos dejar 2 o 3 minutitos más, no habría ningún problema. Y bueno, pues no sé si lo escucháis, pero cruje. Aunque sean panes de molde, tiene también cortecitas crujientes gracias a los hornos Mieles que nos permiten obtener productos de calidad. Muy bien, fabuloso. Preguntan si datos para la cocción, en el horno a vapor combinado, la humedad, la temperatura, el tiempo. Para las hamburguesas, 190, 10 minutitos y humedad aproximadamente un toque de humedad. Y para el pan de molde que tenemos todavía en el horno, unos 25 minutos a 190, 200 grados también, un toque de vapor. Sí, en el caso que nos preguntan, tenemos un horno a vapor combinado, siempre cuando programamos directamente la función, en este caso bóveda y solera, nos va a dar la opción, siempre en el lateral de la pantalla, de añadir entrada de vapor. Entonces le cliqueamos sin tener que preparar nada y directamente hacemos ya esa entrada. Perfecto. Pues nada, Nuria, yo creo que lo tenemos todo. Tenemos el pan, le vamos a dejar que termine. Un poquito más, pero por lo esta menos... masa la cocinamos, no se va a quedar espero en el bol. Espero que sí, claro que sí. Y mañana desayunamos. Nosotros seguimos abriendo nuestra tienda en Claudio Cuello. Tenemos el horario de 10:30 a 8 ininterrumpido, de lunes a viernes, y los sábados por la mañana, de 10:30 a 2:30. Si queréis preguntarnos cualquier duda de horno, de cocción, todo lo que yo pueda responder lo respondo. Si no, le paso la duda a Nuria o al chef que corresponda, o vosotros mismos podéis dirigir. Tenemos el mail tuchefmiele@miele.com y aquí mismo nos va a responder Sol, nuestra chef de la casa de Miele, y podrá resolver toda cuestión que os pueda surgir, tanto de los hornos, de la receta, del proceso de cocción y en general de cualquier tema de la cocina. Perfecto. Y si es del electrodoméstico, que os esperamos encantados. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.